un libro diferente porque trata la lengua de otra manera, desde el punto de vista de la historia, pero es también un libro que estoy segura va a tener mucho éxito porque es muy accesible de lectura, está dirigido a ese enorme gran público de lectores españoles. Es un tema poco conocido en realidad, no se sabe muy bien cómo esa lengua que surge en un territorio perdido ahí en las montañas y en una esquina de Europa acaba convirtiéndose en la segunda lengua internacional, hablada por multitud de países, con 500 millones, etc., ¿no? Y con un futuro estupendo, además, de expansión. Entonces, esta historia, que es realmente épica y que Paco Moreno le da ese tinte épico de efectivamente algo, una historia extraordinaria, resulta muy atractiva de ver. El libro además está contado con una forma muy hábil porque hace protagonistas a palabras y a personajes, como decía el director. Y eso hace muy amena la lectura y permite entender muy bien algo que podría ser muy técnico, que es la evolución de una lengua, y lo convierte pues, en un libro casi novelístico, como se ha hecho. Y yo no voy a decir nada más, darle la enhorabuena al autor, dar las gracias al Instituto Cervantes por la magnífica colaboración que tenemos desde hace años y que tenemos proyectos también estupendos para el futuro, y pasarle la palabra a Francisco Moreno. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Bueno, no se pueden hacer una idea de lo ilusionado que vengo a este acto por el libro, por supuesto, pero también porque me ha dado la oportunidad de ver después de varios meses a mis hijos, a mi familia y también a los compañeros del instituto y a algunos compañeros de profesión. Así es que doy las gracias por esta oportunidad, pero cuestiones familiares aparte. Quiero comenzar mi intervención dando las gracias al Instituto Cervantes y específicamente a su directora, Víctor García de la Concha, por haberme dado la oportunidad de escribir este libro y de incluirlo en esta valiosa colección de las guías didácticas del Instituto Cervantes. También quiero agradecer a la editorial Espasa, a Ana Rosa Sempruna, su directora, muy especialmente a Pilar Cortés, pues por el trabajo, el cariño y el esfuerzo que han puesto para sacar esta edición y por el gusto con que se ha hecho este volumen. Ellas dicen que el trabajo, así me lo han comentado alguna vez, lo han hecho con agrado, pero yo creo que el gusto de Espasa por este tipo de obras ya viene de lejos, porque en los años 50 publicaron este libro que se llamaba La maravillosa historia del lenguaje, hecho por un profesor que trabajaba en Estados Unidos, en Nueva York, llamado Mario Pace, una magnífica obra de divulgación, y por fin este libro ha encontrado un compañero de viaje, ¿verdad? Bueno, este no tiene los euros cubiertos, pero este sí. La maravillosa historia del español, con lo cual ha encontrado finalmente la forma de complementar este otro libro que ya es muy difícil de encontrar. Bien, escribir la historia de una lengua es difícil, es algo complejo. Naturalmente, escribir la historia del español no es menos complicado pues por lo largo de la historia y por lo ancho de la geografía. Cuando Víctor García de la Concha y Espasa me propusieron hacer este libro, la primera imagen que se me vino a la cabeza, como se pueden imaginar fácilmente, es la historia de la lengua de don Rafael Lapesa, cuya última edición apareció en los años 80. Pero claro, ni yo podía aspirar a tanto, ni el proyecto que se me proponía tenía unos fines de orientación filológica tan claras como la obra de Lapesa. De hecho, la editorial me prohibió expresamente utilizar palabras como fonema o como sintagma para hacer la obra accesible a todos los no lingüistas. Si se trataba de hacer una historia del español divulgativa, había que mirar hacia otros modelos. Y finalmente, el resultado no se parece a la historia de Lapesa, aunque tiene mucho de Lapesa, y así se menciona, se le debe mucho al trabajo de Lapesa y de otros historiadores de la lengua, sino que está a mitad de camino entre los 1001 años de la lengua española de Antonio Latorre y el espejo enterrado de Carlos Fuentes, curiosamente ambos mexicanos. En una combinación de estos estilos de autores es donde surge también este libro. Quedamos pues en que esta historia fue pensada y fue escrita para que sirviera de lectura a cualquier hispanohablante, incluso a los filólogos y a los historiadores, a los que seguramente se les quedará pequeña. Y es que reducir a 350 páginas la historia del español, pues forzosamente ha de dejar fuera muchos elementos que los especialistas echarán de menos en algún momento. Pero para hacer accesible la lectura,
como han comentado, he introducido dos elementos que van complementando el relato histórico. Uno de los elementos es el de incluir personajes de cada una de las épocas. Personas y personillas, emulando el título del libro de Montoto del año 1911 que se llamaba Personajes, personas y personillas de gente que anda por ambas Castillas, gente que corre por ambas Castillas. Pues, utilizando ese título he incorporado la historia de dos personajes, me refiero a personajes como Fernán González, como Nebrija. Algunos son reales, pero otros son ficticios. El Muño del que he hablado es parcialmente ficticio. Aldonza Lorenzo o Juan Parix, el impresor del primer libro en España. Y junto a ellos, por supuesto, el venezolano Andrés Bello, el cubano José Martí, el mexicano Mario Moreno, la argentina Mercedes Sosa. Y el otro elemento complementario, aparte de los personajes, es la historia de dos palabras representativas de cada una de las épocas. Así aparecen explicadas no solo en la etimología, sino en su devenir a lo largo de la historia, palabras como cerveza, como ajedrez, zócalo, escaparate, espectador, peluca o vacuna. Este libro, aunque lleva en el título la palabra maravillosa, no es realmente un relato de complacencias. De hecho, esta historia es más materialista en el sentido filosófico que idealista. Por supuesto que hay grandes actos, aquí se narran grandes hechos decisivos para la cultura, la historia de la lengua y la historia de la cultura en general. Pero se presta atención especialmente a lo que Azorín llamaba la historia menuda, la historia de las pequeñas cosas, porque es en esa historia donde se materializa la gente, se materializan los lugares, donde se materializan las oraciones, donde se materializan los textos. Por eso en este libro se encuentran más palabras populares que declaraciones oficiales. Podría decirse que se trata de una historia más dionisíaca que apolínea, en ese sentido. Aquí hay prelados y hay rectores y hay reyes, naturalmente, los que tuvieron mayor incidencia en la vida de la lengua, pero también hay muchachos, labradores, funcionarios, maestros, criados, soldados, escribanos, gauchos, hay borrachos, hay pícaros sinvergüenzas, hay maestros, actores, robots y hasta periodistas. Hay de todo. Si quieren, todos estos sustantivos que están en masculino los ponen en femenino porque hay tantas mujeres como hombres. En femenino siempre que no sean invariables son de género común, que entonces no se puede hacer. En esta historia hay literatura. ¿Cómo no va a haberla en una obra dedicada a la lengua de Cervantes? Pero también hay teatro, y hay música, y hay cine, y junto a los literatos aparecen protagonistas de la historia de cualquier lengua, los traductores, los editores, los distribuidores. La lengua la fraguamos entre todos. Y además en esta obra se habla, por supuesto, de cancillerías, de universidades, de academias, faltaría más, pero también se habla de compraventas, de traiciones, de inmigrantes y de emigrantes, de enfermedades, de guerras, de amistades, de viajes y hasta de amoríos. Alguno que otro se escapa por ahí. Porque la lengua es compañera de la vida misma y con las cosas buenas y con las cosas malas se va andando el camino. Y la historia de esta lengua además la hemos hecho entre todos los que la hablamos, seamos de la condición que seamos. Y entre todos la hemos hecho grande. La hemos convertido en algo que está muy por encima de provincias, de regiones, de naciones. Porque lo que hablamos, esta lengua que hablamos entre todos, eso no lo habla nadie porque sencillamente es algo inabarcable. Y por otro lado quisiera destacar que esta historia cuenta el origen y la evolución de la lengua española. No esperen la historia de ninguna otra lengua, aunque la historia de la lengua española se explica en relación con sus lenguas circunvencinas, naturalmente, que han ayudado a darle forma. Y además se cuenta la historia no de la lengua en España, sino que se cuenta la historia de todos los territorios, o de la lengua en todos los territorios en los que se ha hablado desde que comenzó a hablarse. Desde Extremadura hasta la Patagonia, desde Chicago hasta el Pacífico. Tal vez sea esta una de las historias más americanas de las que se han podido escribir, al menos es la que presenta un tratamiento más paralelo entre épocas y entre territorios geográficos hispánicos. Ustedes juzgarán cuando la vean si lo he conseguido o no.
Y para terminar, simplemente quisiera comentar dos aspectos que considero relevantes a la hora de valorar y de entender este libro y que entran en relación directa con lo que han comentado Ana Rosa Semprún y Víctor García de la Casa. Es que es una historia en la que se ha querido conservar el sentimiento de admiración, de maravilla ante lo extraordinario, ante los secretos de la lengua, ante ese entramado lingüístico y cultural que es la historia del español y que resulta fascinante. Por eso es una historia maravillosa, o mejor podríamos decir, es una historia maravillada de las cosas que pueden ocurrir con ella. Y en segundo lugar, esta es una historia que quiere ser una llamada a la responsabilidad y a la conciencia de los que hablamos la lengua, seamos nativos o no seamos nativos. El tiempo ha depositado en nuestras manos un tesoro de recursos expresivos, de madurez literaria, de plenitud cultural, y está en nuestra responsabilidad enriquecer y no empobrecer ese patrimonio que se nos ha dado de forma gratuita. Un patrimonio lingüístico que además no es nuestro, sino que es copropiedad de una comunidad de más de 500 millones de habitantes. Y esta es la historia que nos ha traído hasta aquí. Así es que ojalá les guste y muchas gracias por